La palabra es muy famosa, no tengo depresión, ¿qué depresión? Todo se vuelve depresión. No se tienen como muchas claridades frente a esta patología. Hay mucha confusión con respecto a las emociones. Independientemente de que seamos médicos, muchísimos médicos no saben qué es una emoción. Ángela, bienvenida de nuevo a un episodio de Revive Podcast. De verdad que muchas gracias por acompañarnos una vez más para hablar de temas tan importantes de psiquiatría. Y vamos a hablar de un tema muy especial que es depresión, algo que está muy de moda de pronto por varias cosas que vamos a estar hablando. Pero nada, bienvenida y muchas gracias por aceptar de nuevo nuestra invitación, Ángela. Cevitas, muchas gracias. Yo encantada de poder conversar y que tengamos esos espacios. Gracias por invitarme. Y sí, es un tema súper interesante. Es un tema que también, a pesar de que la palabra es bien conocida y bien famosa, yo creo que es más popular que la palabra Coca-Cola. No se tienen como muchas claridades frente a esta patología. Como profesionales de la salud en el abordaje y también las personas que nos estén viendo y escuchando en el episodio que no sean profesionales de la salud, pues van a esclarecer muchas cosas alrededor de esta patología. Así que nada, gracias por aceptar este espacio para conversar. Bueno, a todos ustedes que están ahí escuchándonos y viéndonos en YouTube en el podcast de Revive Podcast, gracias por estar con nosotros y los invitamos a que se queden hasta el final porque vamos a hablar de este tema y vamos a tener unos tips muy importantes acerca de cómo enfocar esta patología y pues los diferentes mitos que hay alrededor de ella. Vamos a tener una conversación muy chévere. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales como @gprevive y suscribirse al canal de YouTube para que puedan seguir viendo episodios como este. Bueno, Ángela, cuéntanos un poco sobre este tema tan importante que es la depresión. Yo sé que, como tú lo dices, es un tema que se habla mucho, la palabra es muy famosa, no tengo depresión, ¿qué depresión? Todo se vuelve depresión. Y yo diría que hasta cierto punto podemos estar sobrediagnosticando pacientes con depresión o pacientes autodiagnosticándose con depresión, pero también en el contexto de que pueden haber o hay muchos pacientes que sufren depresión que no están siendo diagnosticados y todo lo que esto acarrea a su título personal, pero también en el escenario pues, del entorno de esta persona. Cuéntanos un poco qué es la depresión y cómo podemos nosotros abordarla no desde la perspectiva de psiquiatría, sino desde nosotros como médicos no psiquiatras, pero cuéntanos un poco de esta patología. Bueno, Cevitas, mira, es bien importante tener en cuenta que la depresión sí existe, ¿cierto? Porque así como también se sobreutiliza el nombre, hay otros que piensan que esto no existe. No, sí es real, es una patología neurobiológica, ¿sí? Pero hay que conocerla, hay que tener conocimiento sobre ella porque va más allá del discurso de un paciente de decir me siento mal o me siento triste, ¿cierto? Cuando yo logro como médico general o como personal de la salud identificar realmente y conocer qué es una depresión y cómo es que se da una depresión, pues yo puedo hacer un diagnóstico asertivo, proporcionar ayuda a la persona y poderla remitir a estancias que le puedan solucionar su patología, ¿cierto? Darle una ayuda asertiva. Si nosotros desconocemos que la depresión va más allá de la timia, de la sensación que la persona siente, y empezamos a darnos cuenta que esto es un proceso neurofisiológico. Es que a mí me parece muy charro porque el personal de la salud o los médicos, bueno, si bien en muchos pregrados no nos enseñan muchas cosas con respecto a psiquiatría, creemos que la psiquiatría no tiene explicaciones científicas, no tiene explicaciones neurobiológicas. Entonces es como que creemos lo que tiene que ver con neurología, pero todo lo que tiene que transitar por la psique como que no tiene explicación, como si fuera algo efímero, como si no... Como un pensamiento mágico. Exactamente. Como más hacia ese sí, lado. Entonces... Sin serlo, ¿no? Soy conocedora de que muchos médicos ni siquiera se pueden explicar a sí mismos cómo se da un pensamiento. ¿Qué es un pensamiento? ¿Cuál es su proceso neurológico, neurofisiológico? Hay mucha confusión con respecto a las emociones. Independientemente de que seamos médicos, muchísimos médicos no saben qué es una emoción.
no saben qué es un sentimiento, no saben la diferencia entre una emoción y un sentimiento, no saben cómo es que neurofisiológicamente se distorsionan los pensamientos, y es allí esa falta de información y de conocimiento con respecto a esos temas que hace que se cometan muchas iatrogenias con los pacientes que tienen francas depresiones, se agudicen sus depresiones, se vuelvan crónicas y terminen en el resultado más nefasto de una depresión, que es el suicidio. Claro. Tenemos que partir, Sebas, de la idea de que muchas veces se confunde la experiencia con la tristeza como una depresión, ¿sí? Y no, la tristeza es una emoción, y es una emoción humana. De hecho, es una emoción que también tienen los demás mamíferos, pero que es una emoción que si nosotros la vivimos y la experimentamos es por algo. Las emociones no están ahí para la vida. Las emociones no se dieron para hacernos la vida imposible, no. Las emociones existen porque es la manera como nosotros damos respuesta a la experiencia. Pero yo vuelvo y repito, como siempre lo repito, que es que me gusta que los médicos entiendan esa diferencia. Las emociones son físicas. La emoción es lo que yo siento físicamente. Eso es muy importante saberlo. Porque cada emoción tiene un circuito. Cuando yo vivo una experiencia, mi cerebro la interpreta con mi información, con mi mente, con mis creencias, con mis ideas. Cuando todo eso se procesa, pues lo que hace mi cerebro, lo que hace mi amígdala cerebral, la loca de la casa, es seleccionar una emoción primaria, una emoción universal. ¿Por qué se llaman emociones primarias o universales? Porque son emociones que compartimos con los demás mamíferos, porque las sentimos absolutamente todos los seres vivos. Te puedes ir a la Conchinchina y te vas a dar cuenta que las emociones tienen una expresión facial y que no importa qué cultura, qué idioma hablemos, de en dónde hayamos nacido, todos utilizamos los mismos músculos o los mismos gestos para hacer la expresión de esa emoción. Eso es lo que nos explica que eso viene en nuestra genética, esas emociones universales vienen en nuestra genética. Y son las 6 emociones universales conocidas: la ira, el miedo, la tristeza, la alegría, el asco, la sorpresa, ¿cierto? Que son emociones básicas. Es importante que entendamos esto, que cuando la amígdala cerebral le pregunta al hipocampo sobre la experiencia, lo relaciona con cosas que nosotros ya tenemos en nuestra mente, lo que hace es darle la información al cerebro para que el cerebro active el circuito que corresponde a una de estas emociones que nosotros estamos eligiendo para vivir la experiencia. Entonces ahí es cuando nosotros sentimos la emoción físicamente. Por eso uno puede preguntarse, ¿qué estoy sintiendo? Y me puedo descubrir sintiendo miedo, me puedo descubrir sintiendo rabia, me puedo descubrir sintiendo alegría, me puedo descubrir sintiendo tristeza, ¿cierto? Cuando yo puedo empezar a dialogar conmigo mismo, con mi corteza prefrontal, que esto es lo que a mí me hace humano, cuando yo puedo empezar a darme cuenta a observar lo observable, eso es un proceso cognitivo y eso se llama sentimiento. Hay mucha confusión en lo que es una emoción y en lo que es un sentimiento. Entonces, cuando nosotros de por sí y en nuestra cultura nosotros somos muy analfabetas, a nosotros no nos enseñan a tener esos diálogos internos y poder saber qué es lo que sentimos. Es por eso que constantemente estamos en búsquedas de huir de la emoción que estamos experimentando. Y culturalmente nos han enseñado que no se debe sentir triste, no debemos estar enojados, no debemos tener miedo. Eso nos lo enseñan desde pequeñitos. Entonces lo que hacen es que nos castran con las emociones. Entonces nosotros los seres humanos no sabemos qué hacer con lo que se activa en el cuerpo. Entonces, como no sabemos qué hacer con lo que se activa en el cuerpo, esos diálogos internos que nosotros tenemos nos llevan a elegir sentimientos que no nos ayudan a tramitar lo que sentimos a nivel del cuerpo. Por eso nuestra libertad como seres humanos no está en la emoción, porque yo en últimas no elijo la emoción frente a la experiencia. Yo lo que elijo es el sentimiento. Y esa es mi libertad. Nosotros no somos prisioneros de nuestra mente. Nosotros tenemos la capacidad de ser libres de nuestra mente cuando nosotros observamos y nos damos cuenta que el truco está en que yo soy el dueño de elegir el sentimiento que fabrico
para tramitar mi emoción. Y partiendo de eso, quiero dejarles claro que si bien la depresión es una patología neurobiológica, nuestras mentes juegan un rol muy importante en este tipo de patología. La depresión es multifactorial. Pero, dime. Ahí en eso que me dices, porque es muy criticado cuando uno le dice a una persona es que si yo tengo depresión, eso no se resuelve con que me digan échenle ganas. Pero si tú nos estás diciendo que sí juega un papel importante como esa parte de uno, como de no ser prisionero de su propia mente, ¿no crees que en realidad sí va muy de la mano esa voluntad o ese echarle ganas a dejar de construir esos escenarios negativos? Mira, primero que todo es muy importante entender que la voluntad es un proceso neurofisiológico. Y para que se dé ese proceso neurofisiológico, uno de los principales neurotransmisores que necesitamos es tener noradrenalina. Entonces, si yo ya tengo un compromiso a nivel químico en mi cerebro, pues probablemente yo ya tenga mucha dificultad en poder ejecutar el deseo que estoy teniendo de salir de la situación, porque ya hay un desorden a nivel de las conexiones de nuestras neuronas. Y ahí es cuando el paciente realmente terminó haciendo una patología que necesita de la ayuda de medicamentos para poder ayudarlo a reconectar nuevamente ese cerebro, ¿sí? Cuando yo digo que nuestra mente juega un papel muy importante, es porque si yo tengo una vulnerabilidad a tener una depresión, porque hay herencia en mi familia, pues yo tengo que saber, así como en cualquier predisposición que yo tenga para una enfermedad. Si yo sé que yo tengo una vulnerabilidad para una diabetes, pues, y yo tengo conciencia de eso porque mi abuela es diabética, mi mamá es diabética, varias personas se han muerto de diabetes en mi familia, pues lo primero que tengo que tener es conciencia de que tengo una vulnerabilidad. Entonces, venga, hago ejercicio, no como si no hubiera mañana, no me excedo en las calorías, claro, en el azúcar. Lo mismo pasa con este tipo de patologías. Yo tengo que tener la conciencia que hay cierta predisposición en mi familia. ¿Cómo me cuido yo de una depresión? Pues uno de los principales trucos es hacerme responsable de mi mente, hacerme responsable de lo que habita en mis bibliotecas internas. También hay mucha confusión sobre qué es la mente. Y muchos médicos tampoco pueden dar una definición de qué es la mente. Y realmente confunden mucho lo que es la mente y la conciencia. Entonces no saben qué es mente y qué es conciencia. Conciencia con S, para alejarla del estado de vigilia, de somnolencia, de esto que hacemos el examen neurológico, ¿cierto? Es decir, la mente es lo que no es la conciencia. ¿Qué es la mente? La mente es la información que yo poseo, con lo que yo me explico el mundo, con lo que yo me explico mi experiencia, mi realidad. Es esa información que se tramita ¿en dónde? Con este órgano, que se tramita gracias a las conexiones neurofisiológicas y a todo el desenlace químico neurológico que hay en el cerebro para yo tramitar la información. Entonces, ¿la mente qué es? Mi información. Por eso todos tenemos una mente distinta, porque no todos poseemos la misma información. La información de cada quien pertenece a sus propias bibliotecas. ¿De dónde viene la información que poseo en mi mente? De todo, de mi cultura, de mis padres, mis profesores, mis experiencias, mis traumas, el país donde crezco, el barrio, mis amigos, de todo, porque yo soy impactado por la información que yo poseo. Entonces, si yo no soy muy consciente de cuáles son mis creencias, yo qué pienso de mí mismo, de los demás, de mi realidad, de lo que me circunda, si yo no tengo la capacidad de hacer un pare y observar mi mente, que eso vendría siendo la conciencia es la capacidad que yo tengo de poder ser dos cosas al mismo tiempo, el observador y lo observable. Entonces, si yo no tengo la capacidad para hacer eso, pues yo lo que voy a hacer es estar prisionero, fundirme, sumergirme, estar condenado a que solamente las cosas se den desde la esclavitud que yo tengo de mi información. Y ahí es donde yo digo que juega un papel muy importante la mente, mi información sobre la realidad, porque si bien nosotros tenemos 5 sentidos,
tendríamos que empezar a ver que el pensamiento que nosotros tenemos también es como un sentido. Cuando yo pienso, yo produzco una emoción. Y lo que hago es que al activarse esa emoción, con mis mismos pensamientos, yo dialogo conmigo mismo sobre esa emoción. Como no tengo conciencia de qué es lo que yo dialogo conmigo mismo, construyo sentimientos que siguen alimentando esa emoción y eso es como si se volviese una bola de nieve y yo nunca salgo del ciclo del pensamiento. Entonces, si yo tengo pensamientos muy negativos, soy una persona que tiene unos rasgos de personalidad ansiosa, negativa, siempre es mirando como a la pérdida, como nunca verle a la experiencia un propósito. Ese tipo de pensamientos que yo tengo, que son muy dados en nuestras culturas, nosotros somos ciudadanos muy desde la desesperanza aprendida, tenemos una desesperanza aprendida desde la cultura, aprendido por nuestros padres, nuestros profesores, la vida es dura, la vida es difícil, no se puede confiar en nadie, esto es un horror, la política es tal cosa. O sea, nosotros constantemente estamos impactados por creencias de quienes nos acompañan muy negativas. Con esa información es con la que yo veo la realidad. Entonces, si yo estoy pensando todo el tiempo esto, pues eso desencadena en mí una emoción. Cuando yo voy a explicarme la emoción, lo que hago es seleccionar un sentimiento que no me ayuda a ser libre de esa emoción, sino que me ayuda a reforzarla. Y la refuerzo, y la refuerzo. Y cuando menos lo espero, como las emociones activan circuitos en el cuerpo, cada una tiene un circuito y por ende impacta el funcionamiento de muchísimos sistemas, yo termino viéndome sumergido en síntomas y signos físicos que empiezan a desencadenar enfermedades metabólicas, dolores, incapacidades, dificultades a nivel físico que son dadas por procesos psíquicos. Y por eso es importante que nosotros como médicos entendamos, venga, cuál es el funcionamiento de un neurotransmisor. O sea, si Claro. nosotros no entendemos que la serotonina va más allá de hacer procesos para hacer conexiones neurofisiológicas que tienen que ver con la felicidad, con lo que es estar bien en la experiencia, y no entendemos por qué más del 90% se encuentra a nivel digestivo y cuál es su función a nivel digestivo y cómo actúa a nivel de los vasos sanguíneos, pues nosotros no vamos a entender por qué llega ese paciente a sentarse en mi consulta, más allá de decirme que se siente de decirme que tiene muchos síntomas a nivel gastrointestinal, de decirme que se siente mal y que todo lo está manifestando en su cerebro digestivo. ¿Por qué? Porque no entendemos cómo es que eso psíquico está produciendo una activación constante del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, y hay todo un engranaje de lo que es el circuito del estrés. Te voy a dar un ejemplo claro. ¿Cómo funciona el miedo en el cuerpo? Cómo la ansiedad, que es el mismo miedo a la enimilpotencia, cómo ese circuito del eje hipotálamo, hipófisis adrenal que segrega adrenalina y cortisol se desencadenó y está produciendo un mundo de síntomas físicos. Si yo eso no lo entiendo, yo despacho al paciente con algo para el dolor muscular, despacho al paciente por esta diarrea que viene teniendo o por este estreñimiento que viene teniendo, despacho a ese paciente con un electro que apareció bueno y no tengo explicación de por qué él experimenta tanta sensación de activación del sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Porque yo no entiendo qué es una emoción. Entonces, sí es responsabilidad de los médicos, independientemente de que no quieran ser psiquiatras, de que no quieran tratar este tipo de patologías, que tomen la responsabilidad de conocer que estos son enfermedades que tienen explicaciones científicas, que no es simplemente observarlo desde el pensamiento o desde el proceso cognitivo que el sujeto hace con respecto a lo que está sintiendo. Cuando yo digo que esto es una enfermedad neurobiológica, es porque nosotros sabemos que aquí juegan roles importantes la química del cerebro, ¿sí? Entonces es un cerebro que no está funcionando igual que el cerebro de otro sujeto.
y que hay unas implicaciones a nivel de las aminas, sobre todo de la serotonina. Si yo no entiendo esa partecita, yo lo que voy a hacer es lo que se hace muy a menudo con los pacientes, que es hacer una contratransferencia. Esta viejita, qué pereza, cómo se queja, tan quejumbrosa, o este man tan huevón con esa vida tan bonita que tiene y venirse aquí a quejar por eso. O sea, no puedo entender por qué ese sujeto que está sentado al frente mío está experimentando lo que está experimentando. Porque lo que solemos hacer los médicos es creer que todos ven la vida y ven la realidad y ven el mundo a partir de mi mente. No. Puede ser que el que está sentado al frente mío la está pasando muy mal porque su relación se terminó, está describiéndome todos los síntomas francos de una depresión, y para mí como médico eso podría ser una hueva. Me he separado 3 veces y yo siempre digo, pasa el que sigue. Pero venga, para ese sujeto que está sentado al frente mío, no, es que ese sujeto no tiene ni las herramientas, ni la mente mía, ni observa la vida como la observo yo. Y ahí es muy importante porque ni siquiera hay conocimiento en los medicamentos en psiquiatría, que es algo que a mí de verdad me causa impacto y lo tengo que decir. Porque hay médicos que ven depresiones francas en su consultorio, ven trastornos de ansiedad francos en su consultorio, y el paciente se va sin ni siquiera haberle empezado a instaurar un medicamento. O hacen uso de medicamentos que no tienen nada que ver para la patología, o no los mandan por miedo a que se va a volver adicto a ese medicamento. Entonces hay como ese tipo de ideas erróneas sobre a los medicamentos en psiquiatría. Entonces se le niega al paciente, por ejemplo, un IRS, porque el médico no sabe cómo funciona un IRS y no entiende cuándo se pone un IRS o cuándo no se pone un IRS. Entonces sienten miedo, si el paciente tiene asociado un consumo de sustancias, de poner determinados medicamentos porque consumen sustancias. Entonces yo pienso que si bien de pronto es algo, la psiquiatría es algo que no le gusta a todos los médicos, no les encanta a todos, es algo que se tiene que saber. Es como si un médico general no le gusta la gineco, no le gusta la obstetricia, pero no tiene conocimientos básicos en una mujer embarazada. Pues venga, cagada, ¿cierto? Yo puedo ser médico general y a mí no me gustan los pacientes hipertensos. Qué mamera los pacientes hipertensos, qué pereza esa patología. Pero si yo no tengo conocimientos básicos en la hipertensión, pues yo lo que voy a hacer es hacer unas iatrogenias impresionantes con ese paciente. Entonces, si bien no es que las tengamos que saber todas, sí tenemos que tener conciencia que hay cosas que no sabemos. Y hay muchos vacíos con respecto a la psiquiatría en muchos médicos generales y en muchos especialistas, y me perdonan los especialistas, pero muchísimos especialistas que tienen, digamos, un paciente que lo están manejando por un dolor, o que lo están manejando por una migraña, o que lo están manejando por una patología gastrointestinal, parece que pusieran en un segundo plano todo lo que tiene que ver con la patología psíquica del paciente y retiran los medicamentos que nosotros ponemos como si eso no tuviese un sentido, como si eso no tuviese un interés, como si nosotros mandáramos bananitas para poner contentico al paciente. Y yo también observo, con todo el respeto de los médicos de otras profesiones, que hay muchos vacíos con respecto a lo que es la mente. No saben qué es la mente, no saben cómo funciona la mente, no saben cómo un pensamiento impacta a nivel del cuerpo, porque es que este órgano es muy desconocido, casi no se habla sobre este órgano, pero pues con este órgano es con el que funciona el carruaje y con el que yo entiendo la experiencia. O sea, es este órgano el que hay que ponerle muchísimo cuidado, porque es el que le da la forma y el sentido a la experiencia. Con esto es con lo que yo estoy aquí parado, es con esto con lo que yo voy por el camino de la vida. Entonces, como hay tanto desconocimiento sobre lo psíquico, muchos pacientes avanzan en patologías como la depresión, no se les cree en la consulta, se les minimizan sus síntomas y pasan desapercibidos. Y otros que lo que están experimentando es una intolerancia a la experiencia y no saben cómo bancarse en la emoción, cómo tramitarla, no están entrenados en cómo construir sentimientos que le ayuden a tramitar la emoción, y terminan con medicamentos para la depresión que realmente no es una depresión franca, sino que es
una incapacidad de observar la experiencia, que lo que necesitarían es ir al terapeuta, al psicólogo, a entrenarse, a enfrentarse a la situación, y terminan tomando medicamentos hasta por muchísimos años sin resolver absolutamente nada en su vida, y cuando uno los observa, pues son personas que no tienen una depresión, sino que más bien tienen un modo de ser, unas características de personalidad, sobre todo muy dadas en lo que tiene que ver con el clúster B de personalidad, y van por la vida tomándose en un IRS y etiquetándose en ellos mismos. Es que yo soy muy depresivo y por eso no puedo enfrentar tal cosa en mi vida, y cuando realmente no es una depresión, son modos de ser, construcciones cognitivas de la manera como ven el mundo, y están mal diagnosticados. Con eso que acabas de decir, Ángela, ¿en qué momento yo como profesional de la salud puedo empezar a iniciar un diagnóstico como más preciso y en consecuencia un tratamiento en un paciente al cual le estoy sospechando una depresión o un trastorno depresivo? Miren, es muy importante que escuchemos al paciente, porque a veces el paciente se sienta y entonces va a la consulta, digamos, de hipertensión o a su control por la diabetes o por lo que sea, y el paciente dice: no, doctor, yo estoy durmiendo muy mal, yo me estoy sintiendo muy mal, estoy decaída, no me quiero levantar, estoy como aburrida, los conflictos con mi esposo siguen igual, esta situación con mi hijo sigue igual, y nos quedamos como con esa partecita de con la cosa con mi esposo está igual y con mi hijo está igual, y nos atrevemos a decir cosas como, por ejemplo: pero venga, mi señora, usted tiene una vida muy bonita, tranquila. O mi señora, no le pare bolas, deje de estarle parando bolas a su marido, sepárese para que usted se salga ya de esa situación. Miren, el paciente no va a la consulta por un consejo barato de la cuadra. Eso que el médico le está diciendo a esa paciente es lo que le dice el señor de la tienda, es lo que le dice su mamá, es lo que le dice un amigo. Ellos van donde una persona que está preparada y tiene experticia de identificar ciertos síntomas y signos que apuntan a que ella necesita una ayuda determinada. Si yo no sé de depresiones y de verdad me siento muy crudo, vengan, remitamos al paciente. Por lo menos regalémosle una evaluación por psicología, regalemos una evaluación a psiquiatría, remitámoslo. Bueno, los internistas hasta son muy buenos para detectar depresiones, eso sí lo he visto mucho en los internistas. Entonces, si yo no lo sé hacer, no sé de qué se trata, y yo observo que si yo empiezo a hacer una evaluación de mis consultas y me doy cuenta que yo trabajo, digamos, en programas cardiovasculares, lo que sea, y yo estoy observando muchísimo que a mi consulta van personas con quejas, que se quejan que me duele aquí, que me duele acá, que me duele acá, que no duermo, que han aumentado de peso o que no comen absolutamente nada, todo les duelen, no tienen energía para ejecutar cosas, tienen mucha hipobulia, describen no disfrutar las cosas en la vida, describen que no salen, que son consumbosolos, que están irritables, que mal geniados. Venga, eso préndales un bombillo y vayan y lean. Por favor, doctores, vayan y lean, porque las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades metabólicas están asociadas con alteraciones a nivel psíquico. Es decir, yo con lo psíquico puedo terminar desencadenando una enfermedad metabólica. Y es más, las enfermedades metabólicas terminan teniendo impacto a nivel de lo psíquico. No podemos seguir desconociendo mente y cuerpo, es que esto es lo mismo. Entonces no nos volvamos médicos de aquí para abajo, pero de aquí para arriba eso es para los psiquiatras, que también vuelvo y lo repito, es como si fuéramos una especie distinta de otro planeta, tienen unos conceptos muy errados de los psiquiatras. Piensan que los psiquiatras estamos desde cosas que no tienen validez científica, y no, o sea, nosotros estudiamos una especialización que nos ha mostrado validez científica en muchísimas cosas, que hace muchísimos años eso no existía, porque este es uno de los órganos que más dificultades hemos tenido por la falta de tecnología, de haber podido estudiar, pero de hace 2 décadas para acá nosotros hemos podido empezar a entender muchas cosas del cerebro. Así que si yo no me siento en la capacidad para tratar a ese paciente, remitámoslo. Y si a mí estos pacientes me producen cierta sensación, me dan cierta cosita,
supervisémonos, porque es que los médicos necesitamos supervisarnos a nosotros mismos, no solamente nos supervisamos las personas que trabajamos con la psique, venga, no, supervisémonos porque me produce irritabilidad el obeso, ¿por qué me produce irritabilidad el que no tiene adherencia al medicamento? ¿Por qué me produce irritabilidad los adolescentes? ¿Por qué me caen gordos las mujeres que vienen a consultar por determinadas cosas? ¿Por qué siento que me voy a derretir y me desplomo cuando atiendo determinada población? Eso es muy interesante. Nos tenemos que empezar a supervisar porque nosotros reflejamos y el otro nos refleja muchas cosas, y si nosotros no empezamos a hacer ese ejercicio, la transferencia y la contratransferencia no solamente es una condición de los psiquiatras que la viven en su consulta, no, es una dinámica que se da entre la interacción de cualquier médico con un usuario. Entonces, supervisémonos, porque al podernos supervisar nos vamos a poder dar cuenta si hay algo en mí que no he resuelto, hay algo en mí que no me quiero conectar con eso, o hay algo que está pasando en alguien de mis afectos que no logro entenderlo, no logro encontrarle ayuda, no logro darle forma. Las depresiones no son inventos. Vengan, yo pienso que nadie se levanta y abre el ojo y dice, ay, hoy me voy a dedicar a pasarla al otro y sentirme que la vida es una porquería y que me quiero sentir muy mal y me voy a dedicar a Aunque producir. yo sí disiento un poco de eso porque uno sí nota a veces cierto grado de manipulación en personas que aprovechan el escenario de tener un diagnóstico o un subdiagnóstico o algo de depresión para eso, como que sienten un cierto placer o no sé qué buscan, como que no sé cómo llamarlo, pero sí buscan como, venga, hoy sí me quiero sentir mal porque quiero llamar la atención. Yo sí he notado mucho eso en cierto tipo de pacientes depresivos o que tienen un diagnóstico de depresión, que llegan hasta cierto punto en querer utilizar ese escenario para decir, o como para maquillar muchas cosas de su vida personal, de su responsabilidad laboral, de su responsabilidad social, y se escudan en, hoy voy a amanecer deprimida porque no quiero hacer ciertas cosas. ¿Puede suceder así? O sea, ¿hasta qué cierto punto el paciente psiquiátrico con un diagnóstico de depresión puede utilizar esas cosas para manipularlo? Porque lo que dices es, no, claramente es una enfermedad orgánica que tiene una alteración en los neurotransmisores, pero también hasta qué punto ese paciente aprovecha esas situaciones para manipular su entorno, escudándose en ese escenario. Hay varias cosas, Evas, mira, y uno de los trucos es ese. Lo que tú me acabas de describir no es en sí una depresión, es un modo de ser, quizás es un trastorno de personalidad, ¿cierto? Y por eso es que les digo que el paciente hay que remitirlo para que nosotros los psiquiatras podamos observar esos rasgos de personalidad, podamos observar ese trastorno de personalidad. Claro, pero hay gente, o sea, la persona que tiene una depresión franca realmente estás en una lucha continua de salir de eso que está sintiendo. O sea, es franco lo que está sintiendo y lo que está deseando es salir, es disfórico lo que siente. En cambio, el otro sujeto que tú me estás describiendo es una persona que experimenta estados de ánimo de disconfort, puede estar fluctuando entre sentirse con rabia, entre sentirse triste, entre sentirse que no se halla, en que tiene conflictos con los demás. Ahí no estamos hablando de una depresión, estamos hablando de un modo de ser, estamos hablando de otro tipo de cosas. Y por eso es que hay que por lo menos conocer cosas básicas sobre los modos de ser, sobre los trastornos de personalidad. Mira, el mundo está lleno de sujetos con trastornos de personalidad andantes, no diagnosticados. Sí, probablemente porque tú tienes uno y yo tengo otro. Sí, totalmente, me pido el histriónico que me encanta, pero realmente no hay conocimiento en esto. Cuando una persona tiene una depresión real, neurobiológica, que es una enfermedad neurobiológica, Sebas, es de verdad, o sea, no les responde, el cuerpo no les responde, hay cambios fisiológicos, se observan sus cambios a nivel del peso, del apetito, del patrón de sueño, o sea, son cosas reales fisiológicas. Tú ahorita decías algo, es que muchísimas personas utilizan esto para llamar la atención. Mira,
nosotros no podemos, si bien existen conductas para llamar la atención, no podemos dejar por entredicho que alguien quiere llamar la atención. Sí. Es decir, ese término no está bien utilizado. En medicina no podemos decir es que lo hace para llamar la atención. Digamos que lo hace para llamar la atención. Lo que tiene que llamarme la atención es porque llama la atención de esa manera. Claro, ¿qué hay detrás de ese escenario? ¿Qué hay detrás de esa conducta? Porque no tienes la capacidad de utilizar otras herramientas para pedir ayuda. Te voy a poner un ejemplo. Hay muchísimas personas que se autoagreden, se realizan cutting y muy en la jerga de los médicos, otra vez esta muchachita llamando la atención. Venga, es que sí, está llamando tu atención. Está llegando con cortes en sus brazos en algún lado, pero pregúntate por qué llama la atención autoagrediéndose, por qué no lo hace de otra manera, por qué no lo hace expresando lo que siente, por qué no lo hace por escrito, por qué no manda un mail, por qué no manda un WhatsApp. O sea, ¿por qué quiere expresar algo, gritar algo por medio de agredir su cuerpo? Entonces, quedarnos con la idea es que está llamando la atención en un médico es ignorancia, y me van a perdonar, pero es ignorancia. Si a mí la mamá del adolescente me dice es que esta culicagada está llamando la atención, o la esposa del tipo me dice es que este tipo está llamando la atención, pues yo lo puedo entender. Pero nosotros, si no tenemos conocimientos de qué es la mente, cómo opera en el cerebro, cómo se dan los sentimientos, las emociones, las ideas, las creencias, nosotros vamos a seguir con este tipo de vacíos y no vamos a poder ayudar a un paciente. Sí, claramente en la depresión hay un trastorno físico-químico trascendental, obviamente ya pues recientemente o en las últimas décadas muy estudiado. Al punto de que es considerada una enfermedad orgánica que requiere un tratamiento farmacológico. Y a eso va mi siguiente pregunta, Ángela. ¿Todo paciente con diagnóstico de depresión requiere un tratamiento farmacológico o cuáles otras alternativas podríamos tener para ese tipo de pacientes? Hay muchos tipos de depresiones y tienen diferentes clasificaciones. Pero vamos a hablar de una depresión que sea una depresión severa, moderada, que ya tenga compromiso neurofisiológico. Sí, necesita poder restablecer esas conexiones neuroquímicas en su cerebro. Pero yo quiero hacer una aclaración rotunda. La medicación no es el tratamiento total. Y eso sí nos tiene que quedar súper claro. Yo no puedo pretender que un paciente con una depresión, yo le monte un IRS y no pasó nada, chao. No. Si nosotros no entendemos que esto tiene que estar acompañado de intervenciones multidisciplinares, miren, lo psíquico debe ser manejado de manera multidisciplinar, todo lo que tiene que ver con la mente. Un medicamento no basta. La depresión fue la respuesta del cerebro frente a la experiencia. Esa es el resultado de esa depresión. Pero si yo doy un medicamento, como un IRS, por ejemplo, un dual, para hacer toda esta reparación de lo que está ocurriendo a nivel cerebral, pero no aprendí habilidades, no llegué al darme cuenta qué me llevó a esto, no pude observar lo que había en mis bibliotecas internas, no pude ahondar en mis ideas, en mis creencias, en mis historias, en mis traumas, en todo este tipo de cosas, pues sí, te terminarás de hacer el tratamiento y cuando la experiencia te lleve a tener que afrontar cosas semejantes a lo que te llevó a la depresión, pues volverás a experimentar lo mismo, tendrás una recaída en la depresión. Así que el medicamento no solamente es la solución. Hace parte del proceso, pero es fundamental la terapia, ¿cómo se llama eso? Terapia que conductual. Hay diferentes tipos de corrientes psicológicas, hay diferentes tipos de terapias, de técnicas, y eso será lo que el psiquiatra podrá decirle al paciente qué tipo de terapia necesitará, o el mismo paciente buscará a su terapeuta o al psicólogo que lo orientará según la técnica y la corriente psicológica que él aplica, pero necesita terapia, o sea, realmente necesita terapia.
y necesita terminar el medicamento. Mira, esto es algo súper importante y yo sí quiero que les quede muy claro. Nosotros tenemos que entender, por ejemplo, en la depresión, que los medicamentos empiezan a tener efecto entre la cuarta y la sexta semana, ¿sí? Porque es como si yo me estuviese tomando a un pastelero que entra con una canasta a los lugares donde se producen estos neurotransmisores. Vamos a poner, por ejemplo, el núcleo del RAFE, que es donde se produce la serotonina. Entonces yo me tomo, vamos a poner este ejemplo, yo me tomo la fluoxetina, eso es un ejemplo muy escueto, pero es como para que traten de entender. Yo me tomo la fluoxetina y esa fluoxetina es como un pastelero que se fue con una canastica, tocó en esa fábrica y dijo, oye, mira, yo tengo aquí unos pasteles para empezar a regalarles a todos, para que se empiecen a conectar. Y mi fábrica les dice, no, venga señor, deje de tocar, que no. Entienda que aquí nos jubilamos, entienda que aquí no estamos produciendo eso, entienda que aquí no necesitamos eso. Hasta que hagan de cuenta que como que le permite entrar. Y al permitirle entrar, le permite empezar a hacer esa modificación de lo que está ocurriendo a nivel de la neurona en entregar esa serotonina a la otra neurona, porque ahí es donde está la anomalía, en la manera como no pasa esta serotonina de una neurona a la otra. Es ahí. Por eso hay que empezar a entender cuál es ese proceso neurofisiológico. Muchas veces el tratamiento, por ejemplo, yo mando al paciente una fórmula por 3 meses o por 1 mes y el paciente piensa que ese es el tratamiento, es 1 mes o 3 meses. Venga, no. Aproximadamente a los 2 meses esto empieza a hacer efecto. Las investigaciones científicas demuestran que esto debe ser en el tiempo, debe ser largo. ¿Por qué? Porque debe haber una modificación a nivel del ADN, del núcleo de la neurona. Y eso no ocurre ni en 1 mes, claro. ni en 15 días, ni en 30 días. Entonces los tratamientos deben terminarse. Las depresiones severas requieren tratamientos entre 12 y 18 meses en su primer episodio. En el segundo serán 2 años, en el tercero serán 5 años, en el cuarto lo vuelvo a llevar a 5 años y se presenta un quinto episodio, dejo de estar inventando y le explico al paciente que tiene una problemática a nivel de esas conexiones neurofisiológicas y se lo tendrá que tomar de por vida. Pero necesitamos empezar a entender este tipo de cosas para poder ayudar a los pacientes. Bueno, eso también responde la última pregunta que usualmente hago en los podcasts y es como, ¿cuáles son esos errores, esas situaciones que recomendarías no volverlos a cometer o hacer nosotros como profesionales de la salud? Y creo que una de esas es este escenario, no hacer una terapia completa o detener esos tratamientos en los pacientes, porque sí es usual y lo he visto tanto en los pacientes como en recomendaciones médicas que el paciente de forma abrupta detiene su tratamiento psiquiátrico porque ya se siente un poco mejor, o también lo que tú decías ahorita, en algunos momentos, paciente hospitalizado, lo que sea, se le detienen sus medicamentos para la depresión y pues como un gran error que va obviamente a tener quizás un desenlace mucho, mucho más catastrófico de lo que tenemos ahí. ¿Qué otra recomendación tendrías así como para cerrar este podcast como un tip súper importante en el manejo del paciente con depresión? Te evitas leer, verse en un congreso por YouTube, pregúntenle a un colega que le guste el tema, pregúntenle a un psiquiatra, busquen información, o sea, no demos por sentado que sabemos. No demos por sentado que si alguna vez vi esa materia o medio me la pasaron por encima, yo ya tengo el conocimiento. Vengan, estos son patologías reales, frecuentes, es una epidemia y por ende necesito saber de ella. Busquemos información. Leamos sobre el tema para que no cometamos tantas iatrogenias. Bueno, eso es un tema de verdad muy profundo que ameritan más encuentros en podcast. Así que de una vez te invito para que más adelante, luego de tus vacaciones o el viaje que tienes pendiente, podamos sentarnos y hablar ya en detalle de esa parte neurofisiológica, entender un poco más esa parte de la fisiología y la fisiopatología de la depresión. Me encantaría tener un podcast de eso contigo. Entonces, nada, invitados al siguiente podcast. Tú también, ojalá podamos hablar un tema bien, bien interesante sobre esto, continuar el escenario porque me parece un tema que aparte de que es de actualidad, requiere de mucha atención. Y nada, Ángela, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en Revive Podcast y no sé, ¿qué más quieras por agregar finalizando esto? Sebas, muchísimas gracias por invitarme. No queda de sobra decirles a todos los médicos que puedan estar viendo esto que no están solos,
que levanten la mano si necesitan ayuda, que seguramente no todos sean de nuestros afectos, pero sí tenemos amigos médicos con los que nos comunicamos, a quienes les consultamos, que les preguntamos, y realmente si empezamos entre nosotros mismos a darnos información, podemos ayudar a un paciente de manera muy eficaz. Sebas, gracias, espero encontrarnos en otros espacios. Aquí estoy siempre para ti, lo que necesites. Si tienes alguna duda con respecto a lo que tenga que ver con la psique, yo encantada. Gracias por el espacio, Cevitas. Bueno, chao. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Revive Podcast. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales como @gprevive y suscribirse al canal de YouTube para que pueda ver más episodios como estos. Hasta la próxima.